Ahora entonces miremos, ya vimos que este es el resumen de esos mecanismos de reparación, o sea, la idea es que haya un corte sobre ese ADN que en este caso, ya es como es dirigido, va a estar mediado o inducido por una nucleasa. Y ese concepto es importante, hay una doble ruptura, o una ruptura más bien de la doble hélice del DNA mediado por una enzima y uno puede utilizar estrategias de entonces, recombinación no homóloga o de recombinación homóloga para repararlo. Importantísimo aquí es la recombinación. Vamos a empezar con esta, con la recombinación no homóloga. Si ustedes se fijan, como no se está utilizando otro ADN molde para reparar esto, sino ya son todas las otras proteínas encargadas de pegar esa información como sea, esto conlleva o a quitar algunos nucleótidos que sean esenciales o eventualmente a insertar unos nucleótidos allí, ¿sí? Entonces, digamos que como pueden ser o inserciones o deleciones, digamos que realmente no hay una preferencia, este concepto o esto se denomina indels. Quiere decir que pueden ser inserciones o deleciones. ¿Listos? ¿Y qué ocurre? Piensen por un momento que estamos sobre un fragmento que codifica para un gen y esa es la información. Y resulta que la ruptura del ADN ocurrió aquí en esta posición. ¿Sí? Cuando se vaya a reparar, puede que se inserten o se quiten algunos nucleótidos, por lo tanto, puede verse comprometido el resto de la información. Si lo que está de aquí para allá se ve comprometido, quiere decir que ya se cambia, por ejemplo, el marco de lectura. Muy probablemente, si yo originalmente en el flujo de información debería obtener una proteína, que es la proteína 1, ahora puede que esa variación, digamos, de esas inserciones o deleción de nucleótidos, muy probablemente me van a cambiar el mensaje. Por lo tanto, ya no voy a obtener la misma proteína 1, voy a obtener una variante, ¿sí? Que no necesariamente va a ser funcional. Yo voy a poner aquí como una proteína X que ya no, ya por ejemplo va a perder su función. Entonces, en muchos casos, cuando se habla de eventos de ruptura del ADN a nivel de secuencias codificantes, esos indels, esas inserciones o deleciones de nucleótidos asociados al proceso de recombinación no homóloga, lo que hace es que silencian un gen. O sea, hay un silenciamiento génico. Ese gen se deja de expresar, se deja de transcribir o la proteína resultante no se expresa, por lo tanto esa función se quita. Bien, esa es como la consecuencia principal de los mecanismos de reparación no homóloga. Cuando hablamos de reparación homóloga, en el costado derecho, entonces tiene que haber acá una hebra, digamos, de doble cadena donante, que es la que está marcada aquí, ¿sí? Que es la que va a servir para favorecer ese evento de reparación que les estoy mostrando aquí en este recuadro. Y por lo tanto, digamos que sí, de esta forma yo podría ingresar material genético nuevo. Acá lo voy a poner como nuevo. ¿Sí? Ese nuevo material genético no estaba originalmente en el ADN, pero yo induje con esa doble cadena que tenía secuencias homólogas, digamos, antes y después del corte. Entonces yo le estoy proveyendo la información para que repare, pero también información o material genético adicional que no estaba originalmente. ¿Listos? Y así es como uno puede entonces hacer edición genómica o silenciando genes, o sea, apagándolos o quitándolos, o evitando que se expresen, pero también insertando material genético nuevo. ¿Mm? Entonces, digamos que, y esta era una generalidad, yo le puse nombres aquí a otras estrategias que se utilizaban antes de que surgiera todo este boom con el sistema de CRISPR-Cas. Por ejemplo, acá se hablaba de unas nucleasas de dedos de zinc, ¿sí? También se hablaba de unas nucleasas basadas en efectores tipo activadores transcripcionales, como estos que son los talents. Digamos que esas han perdido mucha fuerza porque el sistema de edición por CRISPR-Cas resultó ser supremamente eficiente y supremamente dirigido. O sea, realmente la ventaja de esto es que ya vamos a ver por qué mecanismo hace que ese corte sobre el ADN sea completamente dirigido y se pueda hacer de forma fácil en el contexto de cualquier célula. ¿Listos? Entonces vamos a centrarnos en estas, otras digamos que históricamente fueron muy importantes, pero ya ahora casi que todos los procesos de edición genómica se hacen con los sistemas de CRISPR-Cas. Entonces, digamos que sí, hay un boom en esto. Por favor, estas presentaciones y todo lo demás que les subo acá, revisen estos links que son súper interesantes y muestran o hacen un resumen, digamos, del impacto actual de estas tecnologías.
Entonces voy a hacerles un resumen breve de qué es esto. Cuando hablamos de CRISPR-Cas, digamos que les voy a explicar cómo funciona naturalmente. Y cuando hablamos cómo funciona naturalmente, estamos hablando de que realmente corresponde con el sistema inmune adaptativo en bacterias. ¿Sí? Y esto entonces quiere decir que está muy relacionado a la infección por bacteriófagos. Nosotros hablamos a lo largo del semestre de bacteriófagos en diferentes momentos, pero acá lo importante es que lo relacionamos con estos virus que tienen la capacidad de infectar bacterias. ¿Listos? Eso quiere decir que es un mecanismo de defensa frente a infecciones virales en bacterias. Así fue como se describió inicialmente. Ya después, ¿cómo se aplicó esto para la edición genómica? Esa es una extrapolación, una aplicación posterior. Entonces miremoslos naturalmente. Bueno, antes de que miremos esta parte, miremos que realmente qué significa CRISPR. Y aquí se los voy a dejar subrayado en rojo. Digamos, todo el mundo utiliza CRISPR porque es que realmente es una abreviación de todo esto. Digamos que son repeticiones palindrómicas em, cortas, regularmente interespaciadas y agrupadas. ¿Sí? Todo eso. O sea, repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas y regularmente, bueno, regularmente interespaciadas y agrupadas. ¿Listos? Entonces todo eso es lo que se denomina CRISPR. Pero miremoslo de forma muy intuitiva cómo es que funciona. Pensemos por un momento, y ahora sí en la imagen nos podemos enfocar, que hay un virus que está inyectando ese material genético a la célula. Digamos que esto no va a ocurrir en una única bacteria, sino incluso puede ser en una población bacteriana. Muchas de esas bacterias pueden ser lisadas, es decir, el virus logra colonizar a la célula, genera más partículas virales y lisa la célula. Pero habrá algunas bacterias que logren coger un pedacito de ADN del virus, que lo voy a resaltar aquí en verde, más bien en rojo, que lo logren captar y lo integran en alguna parte de su genoma. Bien, es decir, esa integración va a ser importante porque le va a dar una herramienta más adelante a la bacteria para que genere como esas tijeras moleculares, ¿sí? Que van a ser específicas una vez que otra vez el mismo tipo de virus trata de invadir a esa población bacteriana. Ya va a tener un mecanismo de reconocimiento, o sea, tuvo un evento de infección previo, el cual sobrevivió. En ese evento logra capturar un pedacito de material genético, lo integra al genoma bacteriano y ya le da una estrategia para que se pueda defender en un posterior evento de infección viral. Se estima que el 40% de todas las especies de bacteria, del dominio bacteria, tienen estrategias de CRISPR, pues más bien sí, de sistemas de defensa como los del CRISPR, y en más del 80% en arquea. Bien, recordemos que pues arquea es también uno de los 3 dominios de la vida, además de eucaria. Entonces, entre bacteria y arquea, pues ya sabemos que son los procariotas. Entonces, es un número importante. Digamos que evolutivamente estos números son bien relevantes, quiere decir que en los millones de años de evolución que han tenido los procariotas o este tipo de microorganismos en la faz de la Tierra, pues han estado lidiando también con virus y eso es lo que evolutivamente conllevó al desarrollo de estos sistemas pues de defensa, bien, frente a infecciones virales. Entonces, vamos a explicar cómo funciona naturalmente este sistema. Aquí en esta diapositiva, digamos que esta diapositiva incluye, es un proceso complejo. Voy a tratar de describirlo de forma bien breve, pero acá está ilustrado prácticamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, y lo vamos a dividir en 3 etapas. En la primera etapa es, es esa adquisición del material genético foráneo, o sea, el material genético del virus. O sea, que empezamos acá. Ese virus inyecta el material genético y cómo ese material genético, hagámosle un seguimiento, ¿cierto? Es integrado en el genoma bacteriano. Esa es la primera parte, ¿sí? Denomina como la de adquisición, vamos a mirarla. Después de eso voy a pintarlo ahora, por ejemplo, aquí en negro. Una segunda etapa, que ya es la del procesamiento de un RNA del CRISPR, o sea, que está asociado a esto. Si ustedes se fijan, toda esa información o esos fragmentos pequeños del material genético viral que fueron integradas al genoma, llega a un punto en el que se transcriben como RNA y además de eso son procesadas, ya deja unidades discretas de RNA que van a servir más adelante para el reconocimiento
de posteriores o de futuras infecciones virales. Esa es la parte del procesamiento de ese RNA. Y la tercera etapa la voy a marcar ahora aquí en rojo. La etapa 3 ya es lo que se denomina de interferencia. Quiere decir que ya hay herramientas moleculares, ya hay, sí, digamos, unas moléculas que están vigilantes acá y que tienen la capacidad de reconocer el material genético viral que está siendo inyectado. Y si esa bacteria ya había acumulado, por ejemplo, esa memoria, pensémoslo aquí como esa memoria es como esa secuencia frente al virus verde, ya había almacenado un pedacito de información, quiere decir que esto que está en azul acá claro es una endonucleasa y cuando está acoplada con un RNA pequeño va a reconocer ese nuevo material genético y lo va a cortar. Es decir, lo va a clivar acá porque ese es el principio de esas endonucleasas. O sea que una vez que lo corta el material genético del virus, pues va a, digamos, no va a poder generar más partículas virales, por lo tanto la infección viral va a detenerse. ¿Listos? Vemos que esas son las tres etapas naturales del sistema de defensa bacteriano frente a infecciones virales que se denomina, pues están dentro de la categoría del CRISPR. Se habla también de que esto es un mecanismo de transmisión vertical, quiere decir que si esa bacteria adquirió, ¿cierto? Adquirió, lo voy a resaltar por acá, adquirió en una etapa inicial, ¿cierto? Ese material genético del virus lo integró al genoma. Si esa célula bacteriana se divide, pues su descendencia ya va a tener también esa información, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo se va a transcribir. Digamos, se va a pasar esa información de generación en generación en bacterias. Bueno, miremos ahora o centrémonos en esta parte, en los componentes. En la imagen de arriba vimos que ese material genético viral se integraba en alguna parte del genoma bacteriano. Entonces esto que yo les estoy mostrando acá es una parte del genoma. Pensemos que se extiende más hacia lado y lado y pueden ser algunos millones de pares más, de bases más, dependiendo del tamaño de ese genoma. Hay unos genes, digamos, que codifican para esas proteínas Cas. Esto va a ser importante. Ustedes es probable que hayan escuchado, por ejemplo, la enzima Cas9. Quiere decir que eso es una de las proteínas que es codificada a partir de algunos de esos genes Cas. Lo que sigue a la derecha, digamos que aquí debe haber una región promotora y es todo esto que está de aquí, digamos, hasta acá. Lo voy a poner así como en una flechita punteada, en una línea punteada. Es lo que se denomina el arreglo de CRISPR o el locus de CRISPR. Y aquí es donde están esas famosas repeticiones palindrómicas cortas, ¿sí? Que hacen parte del nombre del CRISPR. Mírenlas acá, digamos, aquí tengo una repetición, acá tengo otra repetición y aquí otra, ¿cierto? Digamos, entre cada una de esas repeticiones hay secuencias que se denominan secuencias espaciadoras. Estas secuencias espaciadoras son o eran originalmente un pedacito de ADN viral, ¿sí? Que ese pedacito de ADN viral fue el que se capturó y se insertó, por ejemplo, en esa posición. Así que uno podría incluso saber cuántos eventos de infección previos tuvo una bacteria con base en conocer cuántas secuencias espaciadoras están dentro de ese locus del CRISPR. ¿Listos? Interesante aquí que lo vean y es que toda esta parte del locus CRISPR es regulado por un único promotor. O sea que si todo esto se transcribe, va a generar un transcrito de RNA que es muy largo, que más adelante les mencionaba tiene que ser procesado porque ya nos interesa es que quede como unidades discretas cada región que codifica para uno de esos espaciadores. Bien, entonces digamos que esa es la estructura más general de cómo está organizado o cómo es que esta información está codificada desde el genoma bacteriano. ¿Mm? Ahora sí miremos las fases. Vamos a empezar por esas tres fases. Entonces la primera fase es la fase de adaptación. Y aquí está la definición formal. Es una selección de un pedacito de ADN viral, de un fragmento del material genético viral, que se denomina también como protoespaciador, así lo van a encontrar en la literatura, veanlo acá, ¿cierto? O sea, el virus está inyectando su material genético, pero hay un pedacito que es reconocido por un complejo enzimático y vean acá aparecen dos proteínas Cas también, Cas1 y Cas2. Cas, ¿qué significa Cas? Creo que no lo mencioné. Cas es CRISPR Associated, o sea, la C hace parte del CRISPR y AS de Associated, o sea, asociados a CRISPR.
Entonces acá, por ejemplo, son importantes Cas1 y 2, ¿sí? Acá también las estamos representando. Esas enzimas tienen la capacidad de reconocer un pedacito del material genético del virus y, si ustedes se fijan, acoplarse a ese pedacito del material genético viral. Ahora, la estrategia final es no solamente reconocerlo, sino terminar o meterlo o insertarlo en el locus CRISPR, ¿sí? Digamos que si ustedes se fijan en esta imagen de aquí, que le voy a poner este asterisco, está relacionada a la diapositiva anterior y fue donde yo puse esa región promotora. Entonces, esas enzimas Cas1 y Cas2 realmente van a reconocer un pedacito del material genético viral y lo van a insertar en el locus CRISPR, y la infección viral más reciente va a quedar, o sea, ese pedacito, ese protoespaciador, ese pedacito del material genético del virus va a quedar más cercana al promotor, que después va a codificar todo esto como un RNA. O sea que la infección más reciente, puedo ponerla aquí como número 1, pero ustedes se fijan, acá hay otra región de otro protoespaciador, o sea, de otra infección viral previa, que ocurrió más antiguamente, y así sucesivamente. Entonces uno puede empezar, si uno secuencia todo el locus CRISPR, saber cuántos procesos de infección logró soportar esa bacteria, y, digamos, y que haya almacenado esa información para protegerse frente a múltiples virus. Bueno, entonces este proceso de adaptación es coger ese material genético del virus, un pedacito, solo van a ser dos enzimas, Cas1 y Cas2, y la idea es que insertan esto dentro del cromosoma bacteriano, pero específicamente en ese locus CRISPR. ¿Listos? Acá miremos, para identificar un protoespaciador, ¿cierto? Acá está esa noción del protoespaciador. Es un fragmento del ADN viral, se lleva a cabo un reconocimiento de esto que se denomina un motivo adyacente al protoespaciador. O sea, no es cualquier secuencia del material genético del virus la que es integrada aquí al locus CRISPR en el genoma bacteriano. Digamos que esas enzimas tienen que reconocer una secuencia específica de nucleótidos que puede variar de 2 a 7 nucleótidos y se denomina como ese motivo adyacente al protoespaciador o el PAM, y solo la región adyacente es la que es cortada, y eso es lo que se denomina el protoespaciador, y esa secuencia sí es la que es insertada aquí en el cromosoma bacteriano. Ahí acaba la primera fase, que es la fase de adaptación. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es más como un resumen de lo mismo. Bien, acá están las enzimas Cas1 y Cas2. Ellas reconocen ya una región del ADN viral que se denomina protoespaciador. No voy a explicar este mecanismo, digamos que el mecanismo de inserción en el cromosoma bacteriano es más complejo, pero al final, veanla, está representada en gris, y aquí correspondería como ese, ahora lo que se denomina espaciador. Digamos que en la literatura va a aparecer así, como espaciador y protoespaciador. Protoespaciador es el pedacito del material genético del virus, o sea, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, DNA viral, y una vez que ya está insertado en el cromosoma bacteriano, se denomina espaciador. O sea que solo es como lo mismo, pero diferente literalmente. Digamos que es en el contexto de dónde está ese material genético. Entonces aquí ya se insertó ese material genético en el locus del CRISPR, y les mencionaba que la infección más reciente va a estar más cercana a donde está la región promotora. Y así puede haber una región de repetición, otra región espaciadora, después otra región de repetición, después otra región espaciadora, y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, esa fue la primera fase. La segunda fase ya es, ahora sí, lo que se denomina como el procesamiento, digamos que es la expresión y la maduración. Entonces, de ahora sí, de esos RNAs pequeños, de esos RNAs del CRISPR, mírenlo aquí, así es como se denomina. Cuando veamos RNAs del CRISPR, también los vamos a hacer así como CRISPR RNAs. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, estamos aquí dentro del genoma bacteriano, acá debe estar esta región promotora, y todo esto entonces se va a transcribir como un RNA largo. Todo esto es un RNA, ¿cierto? Pero ese RNA que ahora les estoy mostrando corresponde con esto. ¿Sí? Es un RNA largo que en este caso tiene que ser procesado, y tiene que ser procesado es porque lo que le interesa a esta estrategia es que se generen de forma discretas, digamos, esto aquí que es un RNA separado físicamente de otro, y cada uno, si ustedes se fijan, está incluyendo una región espaciadora distinta. ¿Mm? Esa parte es vital
porque eso es lo que va a permitir que, por ejemplo, este RNA o ese pedacito de RNA más adelante me permita detectar, por ejemplo, el virus que tiene aquí, digamos, la nomenclatura de color, que tiene un material genético viral verde, pero el de arriba, ¿cierto? Tiene un pedacito y un espaciador rojo que va a ser importante más adelante en dado caso en que esa bacteria sea invadida o quiera ser invadida por un virus que tiene un material genético rojo. Ya vemos que el ADN no tiene color, pero digamos que es más como para el modelo y el entendimiento de estos procesos. Entonces, cuando hablamos de ese procesamiento, es eso, es que se genere ese transcrito, que logre ser cortado y que cada uno de esos fragmentos de RNA sea acoplado, y véanlo aquí en la última parte de la imagen a la derecha, que sea acoplado con una enzima que la más popular es la enzima Cas9. O sea que al final esto, si ustedes se fijan, es un complejo ribonucleoproteico, se denomina, porque es un RNA pequeño que está acoplado con una proteína, que es la enzima, por ejemplo, Cas9. ¿Listos? Ese es el famoso complejo ribonucleoproteico y entonces desde la maduración de ese RNA hasta generar esas partículas o esos complejos ribonucleoproteicos es lo que entra dentro de esta segunda fase, que es la fase del procesamiento. Entonces, digámoslo de forma también intuitiva o ya de forma general acá, esto es lo que uno tiene. Miren, acá está ese RNA que se codificó, ¿cierto? Pensemos que aquí todo eso se transcribió, o sea que esto aquí a este nivel es pues DNA y ya de aquí esto sí es RNA. Hay una fase acá, de hecho, pueden interactuar otras moléculas de RNA asociadas a ese procesamiento de ese RNA largo. Puede incluso participar acá una RNA-ASH, incluso hasta la enzima Cas9. Acá lo que es importante es llegar hasta este punto, donde yo ya tenga un complejo ribonucleoproteico, donde tengo un RNA chiquito que tiene la información del espaciador y la enzima Cas9, y así sucesivamente. O sea que eh, todo nos lleva a la formación de esos complejos donde está la enzima Cas y un RNA chiquito. Puede que hablemos, y es, digamos que eso en la nomenclatura o en el contexto de este curso no va a ser tan importante, uno puede hablar de un tracer RNA, que también significa un trans-encoded CRISPR RNA, y es un RNA pequeño que lo voy a marcar aquí con un asterisco. Ese RNA también es codificado y va a ser importante para generar esas unidades discretas de RNA eh, asociado al CRISPR, pero no nos interesa tanto como ya verlo en detalle. Digamos que participa en el proceso, pero dejémoslo hasta ahí. Por favor, revisen estos links que yo les pongo en las diapositivas, son súper útiles. Y pues al que le interesa profundizar más en esos temas también les va a dar más información. Entonces llegamos hasta este punto, ¿cierto? Acá tenemos el locus CRISPR, tenemos, digamos, ese tracer RNA que les mencionaba, va a ser importante para favorecer esta parte del procesamiento donde yo voy a obtener unidades discretas separadas de esas RNAs que tienen la información de los espaciadores y al final todo esto se junta o se acopla con la enzima, con una endonucleasa, que en ese caso, en muchos casos más bien en la actualidad, se trata de la enzima Cas9, pero hay más versiones de proteínas que cumplen esa función. Bien, ahora pensemos que este complejo ribonucleoproteico realmente es la estrategia que va a permitir reconocer a futuro esa infección viral o no, ese nuevo material genético viral para poder cortarlo. Y si lo corta, pues va a volver inviable que se generen partículas virales y que esa infección pues se continúe y termine lisando a la bacteria. Entonces esto nos lleva a la tercera fase. La tercera fase es precisamente la de interferencia. Cuando hablamos de interferencia es poder interferir con ese o bloquear ese material genético viral. Entonces, miren acá está el complejo ribonucleoproteico, ¿cierto? Se lo estoy marcando aquí en este recuadro negro. Y acá entra ese material genético viral, está el ADN viral. Entonces, ¿cómo puede participar esto? Si ustedes se fijan, esa región, y la voy a pintar aquí como en esa región en verde, ¿cierto? Esta región es el espaciador. Voy a ponerlo aquí con nombres. Bueno, lo voy a poner así, como el espaciador. Y vimos o sabemos que tiene, es decir, fue originalmente obtenida del material genético viral. ¿Sí? Se denominaba protoespaciador. Una vez que se inserta en el genoma bacteriano se denomina espaciador y aquí en este paso ya está codificada como RNA.
Entonces, acá lo que se busca es que haya una complementariedad de bases, ¿sí? Y lo voy a resaltar aquí en rojo. Esa enzima Cas9 va a dirigir a toda esta maquinaria a una posición tal en la que ese fragmento de RNA pequeño, que es la del espaciador, sea complementario con el pedacito que le corresponde de ese virus, eh, de una futura infección viral. Si hay esa complementariedad de bases, ¿sí? Y ustedes se fijan, ahí es donde la enzima Cas9, que es la que está en azul, ella dice listo. Como hay complementariedad y se están cumpliendo todas las condiciones, ella favorece ese evento de clivaje del material genético del virus, lo corta, ¿sí? Y lo corta de forma precisa. Si ustedes se fijan, no lo va a cortar en cualquier parte, no lo va a cortar o por acá o por acá. Lo va a cortar justo en la región en la cual esa región del espaciador del RNA que fue codificado por el locus CRISPR reconoce una de las dos hebras por complementariedad de bases, y una vez que ocurre esa complementariedad, la enzima Cas9, que tiene actividad de endonucleasa, va a cortar la doble hélice, en este caso del material genético del virus. Entonces, ese es el famoso proceso de interferencia, y si ustedes se fijan, esto fue lo que se aplicó o lo que se aplicó más adelante a los procesos de edición genómica. ¿Y por qué es preciso? Porque se basa en un reconocimiento de secuencias de ADN en particular. O sea, es un híbrido de RNA-DNA que se genera aquí a este nivel en el paso 5, como está, digamos, en esa nomenclatura. Tiene que haber esa complementariedad de bases para que la enzima Cas9 pueda cortar eficientemente. Entonces es bien dirigida la estrategia. Entonces, por favor, repasen esos links de la historia como de este sistema de CRISPR, que esto fue los antecedentes, ahora sí a la aplicación que tiene todo esto en la actualidad. Digamos, bueno, hay una simplificación adicional que se hace en biotecnología, y les mencioné brevemente que se necesitaba, había un tracer RNA y el CRISPR RNA, que eran dos moléculas distintas, eso está ilustrado acá. Digamos que a nivel biotecnológico ahora hablamos de un RNA guía, ¿sí? Lo que está en azul claro al fondo es esa enzima Cas, es la endonucleasa, y aquí nos está mostrando ya específicamente esa interacción por complementariedad de bases que tiene esa región del espaciador con un pedacito del material genético, digamos aquí, esto es del genoma o del ADN viral. Una vez que hay ese reconocimiento, aquí las tijeritas nos está mostrando dónde es que esa enzima Cas9 va a cortar la doble hélice del DNA. Pero entonces, para simplificar, utilizar dos moléculas de RNA como el CRISPR-RNA y el tracer-RNA, ahora uno puede sintetizar una única hebra que se denomina el RNA guía o el sgRNA, ¿sí? Single Guide RNA. Sí, entonces digamos es la única modificación que se hizo para eso. Lo importante aquí es que la estrategia sigue dirigiendo o sigue siendo útil para cortar ADN foráneo en una posición puntual. ¿Y qué define esa especificidad? Es esa capacidad o esa complementariedad de bases que tiene ese RNA guía con el material genético que quiera. Ya este material genético no necesariamente es del virus, sino puede ser de cualquier cosa. Puede ser un ADN genómico bacteriano, puede ser un ADN genómico de una célula eucariota. Si uno logra que dentro de ese contexto de la célula se exprese todo este complejo ribonucleoproteico, pues ella va a dirigirse a donde haya una complementariedad de bases y va a hacer el corte de la doble hélice como lo vimos anteriormente. Entonces ya vimos cómo es que realmente encaja esto dentro de la edición genómica. Uno puede llegar a un punto, ahora sí con un sistema de CRISPR, inducir un doble corte de una, o pues más bien el corte de una doble hélice de ADN de forma precisa por ese reconocimiento de nucleótidos del RNA guía que incluye la secuencia del espaciador, en, con un material genético, y una vez que se corta ya uno decide si hace reparación por recombinación no homóloga, ya vimos que esto está asociado a los procesos de silenciamiento, o uno lo hace por recombinación homóloga, por lo tanto uno le está dando un material genético adicional y está hablando de inserción génica o de insertar secuencias que pueden codificar para funciones novedosas dentro de esa línea celular. Ya vimos entonces que cada una tiene un efecto diferente, y eso es más de lo mismo. Digamos que es otra imagen que de pronto refuerza lo que acabamos de mencionar. ¿Mm? Miremos, aquí está la recombinación no homóloga.
y si uno tiene la versión silvestre, normalmente se habla de inserciones, de deleciones y eso va a tener un efecto en el cambio, en el marco de lectura. Por lo tanto, puede que si esto codificaba, esto era una secuencia codificante, ya después esto no codifique para nada una vez que ocurra una inserción o una deleción. Cuando hablamos entonces de recombinación homóloga, ese evento de reparación está dado porque uno le está dando una doble cadena de ADN que sí está intacta y ella también hace el evento de recombinación y hace una edición precisa de esa información. Entonces, esa molécula de ADN nueva pues puede incorporar material genético adicional y ahí es cuando uno habla de insertar secuencias o genes, etcétera. ¿Listos? Entonces, más de lo mismo, por favor repasen estas diapositivas. Cuando uno habla de un knockout también está hablando de ese silenciamiento, pero ya vimos que no es, o sea que eso está inducido por esos famosos indels. De nuevo, miren, aquí sí está marcado en esta diapositiva, pueden ser inserciones o deleciones, o yo si utilizo un ADN adicional puedo insertar genes. También se denomina, por ejemplo, un knock-in, estoy insertando algo novedoso. ¿Listos? Pero el principio es el mismo. Y miren, acá está el complejo ribonucleoproteico, ya donde está ocurriendo específicamente esa hibridación de ácidos nucleicos, la del RNA guía, perdón, con un fragmento de ADN de interés, y esa complementariedad es lo que define la precisión aquí en la edición genómica. La enzima Cas es la endonucleasa, ella es la que va a mediar el corte de este ADN, por ejemplo lo puede cortar en estas posiciones que les marqué aquí con esos palitos en azul, y ya después de que se hace el corte ya es el mecanismo de reparación que uno utilice lo que le permite definir si es silenciamiento génico o inserción génica. Entonces, digamos que hay una consideración adicional y es que es un sistema preciso, pero no es 100% eficiente, ¿sí? Es muy eficiente porque se basa en una complementariedad de bases. No les había mencionado, pero esa secuencia del espaciador o del RNA guía que permite esa complementariedad de bases, ahora sí que hace que esta estrategia sea dirigida, no es de 20, es normalmente de 20 pares de bases. Entonces no es tan larga y a veces digamos que es lo que nos lleva a que haya mutagénesis off target, o sea, fuera del objetivo o del blanco. ¿Listos? Por lo tanto, quiere decir que estaría editando o haciendo cortes en otras partes del genoma que no nos interesa. Esto todavía, digamos que hay versiones más recientes de otros sistemas basados en CRISPR que incluso son más precisos que el de CRISPR-Cas o el de Cas9, el que es mediado por la endonucleasa Cas9. Eh, pero pues sí, también es, digamos que no es ninguna técnica pues que sea infalible, entonces toca normalmente hacer múltiples ensayos in vitro para poder seleccionar células en las cuales sí se insertó en una posición en particular. ¿Listos? Dentro de aplicaciones, digamos, o más bien dentro de aplicaciones, pues hay aplicaciones a nivel de, digamos, de la aplicación final de esto va a estar definido por, digamos, también por lo que la humanidad quiera a futuro. O sea, uno puede hacerlo para terapia génica, para silenciar o para insertar genes que de pronto las personas tengan defectuosos. Por ejemplo, piensen en las personas que tienen diabetes. ¿Sí? Quiere decir que el gen que codifica para la insulina está defectuoso. ¿Qué pasa si uno utiliza un sistema de CRISPR-Cas para reemplazar ese gen defectuoso solo en las células de los islotes, por ejemplo, del páncreas, de los islotes de Langerhans, donde se codifica esa enzima? Sería fabuloso, ¿sí? Y a nivel clínico va a tener mucho impacto, un impacto profundo a futuro, pero digamos que en términos de los estudios o de las tecnologías asociados a esto de edición genómica, se tratan de buscar variantes de enzimas nuevas, también se tratan de buscar formas para transformar esos plásmidos que codifican para las enzimas Cas9 y para los RNAs guías. También lo importante es, por ejemplo, generar esos complejos ribonucleoproteicos estables en múltiples líneas celulares, no solamente en bacterias, sino en líneas celulares eucariotas. Por lo tanto, esto nos llevaría a la generación de organismos transgénicos, pero que no sean con cualquier fin, sino que sea enfocado a aplicaciones reales que realmente la humanidad necesita. También se puede hacer síntesis masivas de librerías de RNAs guías, en esto no voy a hacer mucho más énfasis, pero también pueden estar enfocados esos sistemas de edición, o ya no de edición, digamos de sistemas direccionados de CRISPR, por ejemplo, para hacer regulación transcripcional, que ya no uno no haga la edición de un gen, sino que yo solamente esté utilizándolo para favorecer un evento de transcripción
o de represión en la expresión génica. Y ustedes se fijan, esto puede ser también importante porque no necesariamente uno tiene que cambiar o reemplazar el gen, solamente favorecer que se transcriba más o menos. ¿Sí? Vemos que a nivel, o sea, toda la parte de regulación de la expresión génica también tiene un efecto profundo en el fenotipo y en el desarrollo de enfermedades a nivel humano. Entonces esas son como las aplicaciones y los campos de acción en investigación actual que hay para este sistema del CRISPR, sin mencionar todo lo que hay de detección de enfermedades, etcétera, etcétera, que es súper amplio. Ya para acabar, les quería mostrar esta última diapositiva. Les pongo aquí, digamos que esto no es novedoso, esta película, si no se la han visto, por favor, véansela. Es como de los noventas, pero hablaba de personas que fueron modificadas genéticamente desde bebés, es lo que se denominan, por ejemplo, los CRISPR babies. Eh, y son, digamos que parejas que tienen la capacidad de decidir cómo quieren que nazca el niño, con qué rasgo, qué color de ojos, qué habilidades, etcétera. Y esa película fue hecha mucho antes incluso de que se adecuaran todos estos sistemas de edición genómica como conocemos en la actualidad. Entonces, digamos que eso estaba ahí en el inconsciente colectivo por un tiempo. Ya más recientemente les recomiendo esta serie de Netflix que se denomina Unnatural Selection. Súper chévere, digamos que no está enfocada a poner un punto de vista específico, sino solamente gente que trabaja en el campo y poniendo de antemano como todas las consideraciones éticas que esto pueda llegar a tener. Entonces son poquitos capítulos, se los súper recomendadísima esta serie, pues para que vean realmente el impacto que puede llegar a tener a futuro esta serie de tecnologías. Revisen estos links, también tiene algunos videitos cortos y algo más de información para el que le interese profundizar más en esos temas. Y bueno, entonces hasta aquí quedamos con esta clase de edición de genomas por sistemas basados en CRISPR-Cas.